gracias por esta presencia. Realmente hoy nos convoca un evento interesante, agradable. Siempre es agradable cuando se presenta un libro, ¿no? En un libro quedan grabadas las historias, los pensamientos de un momento, de una época, quedan allí para siempre. Por eso lo importante del libro, más allá de la tecnología que dice en el libro, al libro lo está eliminando, al libro lo está sacando de la cancha, por así decirlo. No es así. El libro siempre va a perdurar porque es donde quedan justamente escritas, no es efímero como pueden ser las redes sociales que hoy tan en boga están, ¿verdad? Bueno, y hoy tenemos la presentación del libro de nuestro querido Julio Macuto. Un hombre que se ha dedicado a la política, a la abogacía, periodista, escritor, ajedrecista también, y tanguero, porque es un fanático del tango. Julio, recordamos que ha sido un ferviente militante del Partido Intransigente desde el año 1972, fue senador provincial en aquella interesante campaña que ustedes recordarán, sencilla campaña pero muy efectiva, voto de un turco bueno, ¿no? Era así. Y eso le dio indudablemente una llegada hacia la gente, que le respondió con su voto y bueno, lo consagró senador de nuestra provincia. Fue siempre un luchador por los derechos humanos, con cosas concretas a partir de su profesión de abogacía. Y si bien es cierto que hoy no está dedicado a la política de lleno, la sigue de cerca y está como miembro activo de lo que es la Junta Aviala por el Pueblo Libre, que es un centro de estudios que sigue las ideas antiguistas e indigenistas. También fue, en su rol de periodista, tuvo una etapa en una época muy importante con el diario Noticias durante 10 años, un diario que de repente tenía 150, editaba 150 ejemplares diarios, y Julio fue capaz de llevarlo a 1000 ejemplares diarios en ese tiempo, en esa época. El diario Noticias que marcó todo un hito dentro del periodismo de Gualeguaychú. Después ya no le dieron las energías para seguir adelante con el diario, pero siempre su actividad como periodista estuvo dando vueltas, haciendo notas, haciendo reflexiones, expresando sus pensamientos en distintos medios de Gualeguaychú. Como abogado, hace poco tiempo, y es para destacar, tuvo una participación muy importante en una lucha ambiental por el caso Marras. La presentación de Julio hizo que se paralizaran las obras del barrio Amarra, que lamentablemente, a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia, todavía sigue allí sin desmantelarse tal cual como el principal órgano de nuestro país, órgano judicial de nuestro país, pero debemos a Julio esa importantísima arremetida, si se me permite el término, que en su momento hizo para que el barrio Amarras dejara de seguir afectando nuestro río Gualeguaychú. Así que bueno, un hombre multifacético, con muchas cosas para decir, con muchas cosas para expresar, que
están en este libro, Aristocracia, que hoy él presenta aquí. Libro que además no es el primero, recordemos que también Julio ya editó ideas para debatir sobre la Constitución de Gualeguaychú, Merck o Patria, un libro que vendió 7.000 ejemplares aproximadamente, Fibras de Ayala, donde él vuelca un poco todos los pensamientos y las cartas y los contenidos de ese centro de estudio que es la Junta de Ayala por los Pueblos Libres. Y hoy tenemos aquí Aristocracia. Yo voy a invitar en primer lugar al doctor Luis Castillo, también escritor, notable escritor de Gualeguaychú, que nos acompaña para hacer algunas apreciaciones, Luis, sobre este libro de estudio. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Decía el escritor Isidro Salman, lo más tedioso de las presentaciones son las presentaciones. Entonces vamos a tratar de ser un poco o menos tedioso o facilitar que eso no pase. Por otra parte, lo más importante no es la presencia o las palabras de los presentadores, sino en primera instancia el libro, la obra y por supuesto quien ha construido esa obra. Cuando nosotros vemos Aristocracia, lo primero que obviamente nos llama la atención es el título y el solo hecho de que ya tenga una reminiscencia griega o un origen griego la palabra nos está trasladando casi sin quererlo a los orígenes de la democracia, a los orígenes de la filosofía, a los orígenes del pensamiento, a los orígenes de la política. Y precisamente este es un libro que podría ser englobado dentro de cualquiera de esos parámetros. Ser cualquiera, ser todos o ser ninguno. Yo podría también decir que este es un libro de historia contemporánea, contada por alguien que la vive con la subjetividad de quien está narrando hechos que de alguna manera lo afectan. Cuando uno narra una historia a la que no tuvo acceso, acá lo veo a Marcos Enchós, que es un historiador y un estudioso de la historia, él sabe a qué me refiero cuando digo esto. El historiador se basa en escrituras, en diarios, en narraciones en el mejor de los casos, pero cuando alguien como en este caso decide contar la historia política en primera persona, eso cobra otra dimensión. Porque además hay que tener una dosis no solamente de capacidad crítica, sino también de valentía. ¿Por qué? Porque es muy fácil encontrarse a Julio o en la calle o en las redes sociales y expresar el desagrado que puede tener alguien por lo que escribió en este libro o en cualquiera de los libros anteriores. Porque si algo no tiene Julio es ningún reparo en decir lo que piensa, lo cual puede ser muy bueno o políticamente incorrecto, depende de cómo se interprete. Pero creo que en los años que lleva de vida pública ha demostrado que realmente le importa muy poco eso y sí le importa ser coherente con su forma de ser, con su forma de pensar y con su forma de actuar. Lo cual lamentablemente no es lo que uno ve con demasiada frecuencia, menos aún en el campo de la política o del periodismo. A partir de ahí, uno puede empezar a leer este libro, que es un paseo desde los militares y los federales hasta nuestro intendente actual y pensamientos sobre cómo deberíamos pensarnos en una Argentina de dentro de algunos años. Todo eso como en botica, hay para todos.
cada una de esas cosas, cada uno de esos pensamientos, cada una de esas visiones tienen un sello personal. Yo, cuando terminé de leerlo, le escribí a Julio y le dije, este es un Julio Majero auténtico. Es eso. Quien tenga o haya tenido la suerte de conocerlo, lo va a ver perfectamente reflejado en este libro, quizás hasta un poco más que los anteriores. Y las futuras generaciones, cuando lo lean, no gozarán del privilegio de haberlo visto en carne propia, de haber disfrutado no solamente de su lectura, sino de su voz, de sus palabras, de sus conversaciones, de sus opiniones. No quiero ahondar demasiado, no voy a analizar el libro, yo no soy crítico literario, y además el libro está tan claro, tan transparente y tan explícito que no necesita que se lo explique. Lo único que haría sería, como se dice ahora, spoilear lo que hay. Pero en realidad es eso, es un libro de historia contemporánea donde vamos a encontrar muchas cosas con las que probablemente algunos estemos de acuerdo y otros tanto no estemos de acuerdo. Y eso es lo bueno. Ese es el juego de la democracia, donde la base de todo sea la diversidad de pensamiento, la diversidad de visiones, y que podamos convivir pensando diferente. Si todos pensamos igual, evidentemente alguien está pensando por nosotros. Y está muy bueno el disenso, está muy bueno que haya quienes piensen que este libro es una maravilla y quienes piensen que este libro es una porquería. Y está buenísimo. Recién hablamos con Julio y decíamos cuántos libros uno ha leído y que a partir de poder haber hecho esa lectura puede volverse un lector más crítico y decir, no, la verdad es que esto no es bueno y este libro sí vale la pena. Pero la única posibilidad de hacer esa selección crítica interna es a partir de la lectura, de leer todo y de ahí seleccionar. Yo creo que tenemos que escuchar todas las voces y después juzgar. Si escuchamos siempre la misma radio, si escuchamos siempre la misma voz, si escuchamos siempre el mismo discurso, y probablemente nos estamos perdiendo la otra mitad de la historia. No voy a extenderme mucho más, los invito a que lean este libro, vale la pena, para leerlo inclusive, no solamente solo, está bueno para hacer el ejercicio de leerlo en compañía y poder charlar, porque, insisto, muchas de las cosas que están plasmadas ahí son la historia de cada uno de nosotros, son cosas que la hemos visto, la hemos padecido, la hemos disfrutado, pero tiene una contemporaneidad que lo hace realmente muy valioso, muy interesante y muy digno. Lo felicito a Julio, ojalá que siga escribiendo, ojalá que siga provocando, ojalá que siga peleando, que siga enojándose y que siga haciendo este tipo de eventos en los que vemos tanta gente reunida, que realmente es fantástico ver una presentación del libro con tanta gente, y creo que tanto Julio como el libro se lo merecen. Así que muchas gracias. Gracias por esta presencia. Los grandes sobresaltos políticos que hemos tenido en la Argentina desde hace tantos años, no hace falta que yo lo enumere porque todos los que estamos aquí los hemos vivido seguramente. Tuvimos aquella gran crisis del año 2001 donde el lema fue que se vayan todos. Creo que no se fue nadie, pero se fueron los buenos. Y pasamos a este presente de hoy, donde reemplazamos a aquel que se vayan todos por el no le creo a nadie hoy día, ¿no? Es decir, estamos todos como muy incrédulos de todos los políticos, más allá de las buenas intenciones que muchos de ellos puedan tener. Pero Julio en su libro hace mención a dos políticos muy importantes de la historia de nuestro país que realmente rompen con estas cosas que tenemos hoy, ¿no? Con esta desconfianza. Y en ese sentido hay un capítulo que lo va a leer Sonia Luján. Quiero que le presten mucha atención porque precisamente habla de dos políticos importantes en la historia. Dices,
Mi papá conoció a Elpidio González. Me contaba que en un viaje a Buenos Aires desde Córdoba, donde estudiaba, vio en la zona céntrica a un pequeño grupo de gente conversando animadamente. Se detuvo a curiosear y escuchó que estaban rodeando a un hombre al que se veía que respetaban casi religiosamente. Se trataba de un hombre cincuentón, de larga barba blanca en canas. Era Elpidio González, a quien el gentío se veía adorado. Papá preguntó, ¿era él, Elpidio González, el que había sido vicepresidente de la Nación, ministro de Hipólito Yrigoyen? Alguien contestó que sí. Y ahora vende anilinas colibrí. La anilina es una especie de tintura que era entonces muy usada. Mi padre no entendía nada. Un hombre ya mayor que había sido vicepresidente, ministro y quién sabe cuántas cosas más vendiendo anilinas en la calle. Y no solo eso, según lo explican, iba a pie o como mucho en tranvía a los negocios en los que tenía clientes. Cuando volvió a Córdoba, papá se puso a investigar y en los diarios estaba todo. Poco antes, en 1938, se dictó una ley en la que se le adjudicaba una pensión vitalicia a los presidentes y vicepresidentes. Cuando Elpidio se entera, remite una carta al presidente Ortiz anunciando su irrevocable decisión de no acogerse a esta ley. Pero había más. Este hombre había sido 6 años vicepresidente de Marcelo T. de Alvear y nunca quiso cobrar sueldo. Me basta con el honor de que el pueblo me eligiera, decía como única explicación. Mi padre nunca me lo dijo, pero sospecho que entonces se hizo radical. Dice Julio de Arturo Illia: si algo no me he perdonado nunca en mi vida política es no haber sido capaz de entender a Arturo Illia. Preferí creer lo que decían los diarios, las revistas que idolatraba como primera plana, en lugar de pensar con mi propia cabecita. A veces me digo, era un adolescente inculto y crédulo, pero no consigo perdonarme no haber sido capaz de ver la grandeza de don Arturo. Grandeza que se manifiesta cuando llegan a la Casa Rosada 3 o 4 militares para pedirle la renuncia. Don Arturo les recuerda que él es el jefe de las Fuerzas Armadas y como tal les ordena retirarse. Obvio, al rato vuelven habiendo rodeado la sede gubernamental con militares y policías. Illia les dice que son una banda de salteadores nocturnos y vuelve a ordenarles que se retiren. Allí aflora el matonismo mafioso del milicaje. Podemos garantizar su integridad física, pero no la de sus familiares y la gente que está acá. Respetan en la jerga propia de los mafiosos. Ante esa realidad, don Arturo sale de la Casa Rosada, no renuncia ni dice más que reprochable su actitud sediciosa y propia de bandoleros, y se retira, acompañado de la pequeña multitud de sus amigos. Finalmente lo recoge en su auto Alconada Aramburu y lo lleva primero a su casa, la de Alconada, y luego a Pergamino, donde el hermano de don Arturo tiene una panadería. Don Arturo volverá luego a Córdoba, donde fallece. A su muerte se corrobora que era propietario
solo de una casa en Cruz del Eje que le había sido donada por los vecinos que hicieron una colecta con tal fin. Su austeridad no era una pose, era una realidad. Discrepo profundamente, dice Julio, con quienes ven en el pueblo el responsable de nuestro drama, en ese concepto de que desde la gente salen los dirigentes, que entonces serían el reflejo de sus dirigidos. No es cierto. La dirigencia sale de quienes tienen dinero para aspirar a hacerlo, no de la pobre gente que apenas puede, sí puede, trabajar y vivir con alguna dignidad. Otro sí, digo, cuando un superior tribunal de justicia toma decisiones fuera de la ley, ¿no está contribuyendo, poniendo su granito de arena a la prostitución de las instituciones? Cuando casi nadie se atreve a denunciar a quienes incumplen su deber de funcionario, ¿no son cómplices de los delincuentes? Necesitamos ejemplos, más belgranos, elpidios y lías, menos corruptos y corruptores, por favor. Y yo agrego más tipos de la estatura de Julio Macul. Muy bien, y como les decía al principio, además de variedad de cosas que hace Julio, es tanguero, le encanta el tango. Y él en su libro ha elegido un tango que titula justamente el capítulo Un tango que describe el capitalismo salvaje actual, compuesto hace 95 años. La vamos a invitar a Ana Sastre para que justamente lea este capítulo y nos hable de este tango que tiene plena vigencia a pesar de tanto tiempo, 95 años. A menudo escuchamos o leemos que Sandro Discépolo fue un adelantado a su época y se menciona generalmente como ejemplo su tango Cambalache, tango que tiene una profundidad notable y algunas de cuyas metáforas aún se discuten en su sentido exacto. Discépolo no fue solo eso, por cierto, fue la voz de muchos que no tenían voz para retratar sus miserias, sus angustias, sus amores y desamores. Homero Manzi, otro gran poeta, lo retrata como nadie. Te duele como propia la cicatriz ajena. Y enumera cicatrices ajenas que Discipolina asume como propias y les otorga sentido en tangos inolvidables, muchos olvidados por cierto. Nuestro personaje, actor, músico, peronista, compuso en 1926, hace 95 años, un tango que resume el espíritu que domina la Argentina de hoy, el espíritu del capitalismo salvaje. Se llama Que Bachache, y a continuación transcribo la letra, retrato de una mentalidad que atraviesa los años y llega hasta el 2022. A ver, y anda de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así, decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Que te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí mi Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, pedir el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor
se ahogó en la sopa. La panza es la reina y el dinero, Dios. Pero ¿no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene de majita? Que a la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos, moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tirate al río, no bromees con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia. Plata, 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 yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfás aire y no tenés colchón. Que bachaché, hoy ya murió el misterio. ¿Vale Jesús lo mismo que un ladrón? Antes de continuar, queremos agradecer a la comisión directiva de la Biblioteca Sarmiento que nos ha cedido este lugar, este hermoso salón, este cálido salón para hacer esta presentación. También a los presentes aquí en la mesa, a Luis Castillo, Sonia Luján, Ana Sastre, a Pinky López, a Marcelo y Marián, que es la bibliotecaria, que también han colaborado muchísimo para armar todo esto, a Joaquín y Pablo Auqui por el sonido, a Andrea Rivolier por la proyección aquí en pantalla de diapositivas y también por la música, gracias Andrea, a toda la gente que ha enviado presentes florales, salutaciones de distintos medios, por supuesto a todos ustedes, a los presentes, que gracias a ustedes podemos estar compartiendo esta noche tan linda. Y por supuesto a todos los que desinteresadamente han colaborado para hacer la presentación de este libro. Gracias, realmente de corazón. Ahora sí, a escuchar al causante, al autor del hecho. Así que con todos ustedes, Julito, como todos lo conocemos. Gracias a todos. Un libro no tiene sentido sin los lectores. Un libro no se escribe por ganas de escribir, sino para expresar algo y que otra gente lo lea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero en lo posible haga saber su opinión, en especial si es discrepante, de manera que podamos encontrar la verdad. La verdad que es lo más difícil y que uno persigue desde trabajar en el diario, y la única forma de hacer la verdad es mediante el diálogo, la discusión, el debate. Por eso es importante que no solamente los amigos elogien el libro, que es una cosa natural casi, o sea, que los amigos lo ayuden a uno, sino que más importante aún es que haya gente que no esté de acuerdo y que lo exprese, de manera que podamos dialogar. Yo sé que en esta época no se acostumbra a discutir nada. Para dar un ejemplo, el que es cristinista no escucha a nadie más que Cristina, el que es macrista no escucha a nadie más que Macri, pero en algún instante esto va a pasar. Menem tenía el 52% de los votos y en su última época apenas llegaba al 1%. Todas estas cosas
estas cosas autocráticas a la larga desaparecen. Yo espero que desaparezcan también esta llamada grieta, que para mí es una muestra de la soberbia y la estupidez. Perdón, yo hace mucho que no hablo con el micrófono, algunos años. Era eso lo que decía, que nada me interesa escucharlo a ustedes, que pregunten lo que ustedes quieran, sobre el libro, por supuesto. O sea, no mezclamos las cosas. Bueno, les quiero agradecer además mucho, porque la verdad es que no esperaba tanta convocatoria, como dijo Luis, pero la verdad que es una gran satisfacción. En última instancia, es una gran satisfacción saber que mucha gente lo quiere a uno. Así que los escucho, gracias por todo. Si alguien quiere preguntar, no se amontonen. Gracias. Sería interesante que nos cuente el título. Cuando hice los agradecimientos, no nombré a alguien que, bueno, estuvo ahí al pie del cañón. Ah. La invitación quedó hecha. Julio dijo que todos aquellos que quieran hacer una pregunta están invitados a hacerla. Y sería importante que Julio nos explique el tema, el título. Sería interesante que Julio nos explique por qué el libro se llama Caquistocracia, porque mucha gente desconoce. Sí, lo he hecho muchas veces. Caquistocracia, sí. Yo no comprendo. Caquistocracia nace de dos palabras del griego antiguo, caquistos, que significa lo peor, y cracia, que significa gobierno, como todos sabemos, aristocracia, democracia. O sea, lo que quise expresar es que estamos sometidos al gobierno de los peores. En este momento está gobernando, o al menos pareciera que está gobernando, Alberto Fernández, quien dice que todo está bien, pero que la culpa del desastre que vivimos la tiene el gobierno de Macri. Y la verdad que tiene razón, porque el gobierno de Macri fue desastroso. Pero a su vez Macri dice que él no pudo hacer lo que quería porque el gobierno de Cristina, el último gobierno de Cristina, fue desastroso. Y la verdad es que el último gobierno de Cristina fue desastroso. Entonces uno piensa que estamos sometidos al gobierno de los peores. Y de ahí el título Caquistocracia. muy bien. ¿Alguien más? ¿Una preguntita? ¿Alguien que quiera hacer la pregunta? ¿Comentario? Hay mucha gente acá, seguramente. Editorial un poco a Julio. Cuando ya hace unos meses atrás leí el libro y vos recuperabas dos personajes que leyó Sonia, a mí me quedó en el tintero quizá un personaje que vos tuviste mucho más relación, muchas más vivencias, y yo lo tengo muy presente a la Vuelta a la Democracia, haberlo ido a ver, que fue el bisonte Allende,
Allende, Oscar, vos recuperás algunas cuestiones como frases, digamos, o pensamientos. ¿Por qué no lo recuperaste a él como estos personajes centrales que quizás tuvieron que ver con tu vida política? Mira, en primer lugar, que yo cuando lo capto tuve un vínculo personal muy grande y me pareció que no correspondía poner como ejemplo a un amigo mío. O sea, por eso elegí a dos personas que no son de mi partido, que nunca fueron y que son realmente un ejemplo. Don Oscar también fue un ejemplo de desinterés, de luchar por sus ideales. Basta con decir que no hay en la provincia de Buenos Aires, en Banfield, un juicio sucesorio que se llame suceso sucesorio, porque no tenía nada, cuando falleció no tenía absolutamente nada. Esto da la idea de lo generoso que fue Don Oscar siempre, lo generoso que fue conmigo también. Y la verdad que no quisiera hablar más porque me emociona pensar en alguien que yo quise tanto. Gracias. Bien. Bueno, gracias Julio. Nos une cierto parentesco, aunque político, no desde el punto de vista del político, sino de lo familiar político. Esta definición del título del libro, que no he leído, espero poder hacerlo naturalmente, tiene una connotación que pareciera de cierto pesimismo. Entonces me pregunto, me adelanto porque el libro no lo he leído, si hay algún dejo de esperanza en el contenido de lo que escribiste, como para que no nos detengamos en una cuestión desalentadora, sobre todo en función de aquellas generaciones nuevas, porque dada la generación a la que pertenezco, no tenemos demasiados horizontes personales. A ver, que no es una consulta fácil. En primer término, yo tengo enorme fe en el futuro, mucha confianza en la juventud, mucha confianza, pero no en los gobernantes actuales, ni seguramente lo que van a asumir el año que viene. Yo creo que lo que necesitamos en Argentina no es seguir con esta locura de que cada uno que asume borra todo lo que hizo el que tuvo antes, empieza a ver de vuelta, lo digo, en la nación, en la gobernación, en la municipalidad, siempre el que asume parece que es el nuevo Dios y que nadie hizo nada bien. Yo creo que por una parte va a llegar un instante en que se va a aceptar las cosas que los otros han hecho bien. Y por otra parte, lo que creo más importante es que aquí, si pensamos, como piensan algunos jóvenes, en hacer una gran revolución que de un día para otro todo va a cambiar, no va a pasar. No va a pasar que de un día para otro todo cambie. Lo que yo creo es que con pequeños avances de cada día, mientras uno tenga en claro el objetivo o los objetivos, porque no pensamos nosotros, mientras uno tenga en claro los objetivos y encuentre los modos de ir avanzando poco a poco, haciendo el máximo
en cada uno de esos pequeños objetivos el máximo que se pueda, no prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Aquí, si alguien dice que va a bajar la inflación, miente, o sea, en este momento no lo va a bajar nadie. Pero yo quisiera que, por ejemplo, se fuera avanzando en superar la dependencia de los agrotóxicos. Y para mí la forma de superar la dependencia de los agrotóxicos, lo dije en el libro, es poco a poco apoyar a los agricultores que trabajan sin agrotóxicos. Acá en Gualeguaychú, en el departamento, hay un muchacho, Juan Pablo Open, que tiene, no sé bien, pero como 20.000 hectáreas de campo, que trabaja sin agrotóxicos. En Carbó, cuando fui a Sinú, había también un señor que trabajaba en un campo bastante grande, no tan grande como este, pero bastante grande, sin agrotóxicos. O sea, yo creo que si se apoyara con crédito y cobrándole pocas retenciones en la exportación, por ejemplo, dos cosas que me ocurren, a esta gente que intenta hacer cultura sin agrotóxicos, sería algo importante. Y no va a ser una revolución, sería algo importante. No se puede, aunque la gente diga, vamos a prohibir los agrotóxicos, porque aún si quisiéramos hacerlo, nos encontraríamos con que no podemos aportar nada. Y quisiera ver quién se va a hacer responsable del caos económico que eso va a desatar. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando lo que se pueda en las cosas que importan. Por otro ejemplo, esto lo dijo Lavagna hace como un año, pero por supuesto que nadie le dio pelota. ¿Por qué no se puede empezar a partir de cierto instante a tratar de que las indemnizaciones laborales se paguen como se pagan a los obreros de la construcción? O sea, a los obreros de la construcción todos los meses le depositan una parte del sueldo, le depositan en el banco, para que cuando decida el obrero o el patrón terminar la relación, va al banco, cobra lo que tiene y se termina el problema. Entonces evitaría las cosas que uno ve, que uno ha visto muchas, que un empleado, a veces con motivo y a veces sin motivo, deja casi en la ruina o directamente en la ruina a un patrón ganándole un juicio por montos impresionantes. Sí, y esta es una de las causas por las cuales la gente que puede, no toma empleo nuevo. Una de las causas, no es la causa. Pero si hiciéramos esto, también avanzaríamos un poco. Aunque le duela a los sindicalistas, pero sería lo bueno. No voy a decirlo con muchos ejemplos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer que parecen pequeñas, pero que sumadas podrían ser esenciales para cambiar la realidad argentina tan pobre que tenemos hoy. Igual en el ámbito provincial, en el ámbito municipal, no seguir con esto de que yo soy el intendente y hago lo que yo quiero, yo soy el gobernador y hago lo que yo quiero. Fíjense que este gobernador
económicamente y político, pero este honorable mismo que nombró como integrante del Superior Tribunal a personas con el único mérito de ser su amigo y de ser amigo de los peores integrantes del Poder Judicial. En el caso de los nombrados en la sala civil y comercial, que ninguno de los dos jamás en su vida fue juez civil y comercial. Ninguno de los dos nunca en su vida fue juez civil y comercial. Pero uno era juez penal siempre, pero con el mérito de ser amigo de poder estar en el Superior Tribunal en la sala civil. Y la doctora Schumacher jamás fue jueza civil y comercial, y como es muy amiga y hasta fue socia de Claudia Misawa, integrante del Superior Tribunal, y como es novio, no sé qué, del presidente de la Cámara de Senadores, está acusado por el escándalo es uno de los acusados por el escándalo que va a llegar al Superior Tribunal, el escándalo de los sueldos truchos, y sin embargo Schumacher está en la sala civil votada unánimemente por todos los senadores, unánimemente, o sea, no por nadie que dijera, es loco, para un poco con tu amigo. Bueno, pensar que solucionar esto no es tan difícil. Y como esto hay muchas cosas. Cuando estaba Martín Fierro, que es una persona a la cual yo quiero mucho, se hace el tonto y no ordena lo que tiene que ordenar para la combi encargada de recoger a los enfermos oncológicos y la disponga la municipalidad como fue durante bastante años, como 15 años. También es una cosa tonta de jetones, porque Esteban Martín lo que no propuso él no se puede hacer. Estoy hablando de alguien que yo quiero mucho, pero es así. Bueno, como esto hay tantas cosas de cada día, y que si cambiáramos un poquito, si cada uno hiciera un poquito de su parte de ser más sensible, menos obtuso, podríamos mejorar mucho. Yo también, para no ser injusto, tengo que decir que hay concejales de la oposición que se oponen a cualquier cosa, y eso tampoco está bueno. Pero parece que es la onda. Me opongo al kirchnerismo, o yo soy kirchnerista y hago lo que quiero, y eso no es bueno. Bueno, no sé si contesté tú. Gracias. Julio, yo una preguntita, Julio. Viste que vos dijiste que estábamos entrampados, ¿no? Por un lado con el kirchnerismo y por otro lado con el macrismo, ¿no? Y teniendo en cuenta que todo indica, y según las encuestas, ganaría de nuevo el macrismo, no habría una solución, digamos, para sortear estos obstáculos de la cuestión política. Y después dijiste vos que sería lo ideal, ir, hoy estamos en un monocultivo en el país, que es la soja. Alguna vez el kirchnerismo le dijo ese yuyito de porquería, pero hoy con esa soja el poder político se
se nutre de fondos, de riquezas en cada cosecha con miles y miles de dólares de esas retenciones. Ahora, pareciera que a corto o mediano plazo eso no se podría erradicar porque la política, por ejemplo, ahora este ministro de Economía, Massa, hizo un recorte del 15% en educación. Hay una cuestión que vos bien planteás, esta decadencia institucional, que la cuestión política no se achica el gasto y quieren seguir con esto de la soja, este monocultivo. Antes había una diversidad de decir sembrábamos lino, pero hoy es todo soja, soja, soja por una cuestión recaudatoria. ¿Cómo se revierte eso, Julio? Es imposible, o casi imposible. Gabriel, yo te dije lo único que sé que puede resultar, que es ir apoyando a la gente que hace cultivo agropecuario sin agrotóxicos. No es algo que hoy para el resultado hagamos esto, porque lo que voy a decir que la soja enriquece y con lo cual seguramente es cierto, pero también la soja, la exportación de soja permite hacer muchas cosas por la gente humilde. Yo creo que no podemos ser dogmáticos en nada, porque en este caso, si nos quedamos sin ingresos, sin ingresos exportables de agricultura, nos perjudicaríamos todos. Muy bien. Sí. A ver. Un segundito, Cristian. Buenas noches, Julio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu genuino aporte cultural. Creo que como seres humanos que somos seres culturales y al margen de si tengas noticias esperanzadoras o desesperanzadoras en este libro, eso me parece que es relativo, depende de cómo lo leas. El poder tener un registro de lo que pasó y de lo que nos pasa y de cómo elegimos y por qué se elige, empezar a crear este registro, en algún punto podría ser la esperanza para lograr un cambio. De otra manera, estaríamos condenados a la repetición in eternum, por elegir por mera intuición, o por mero pasado, o por afinidad. Y creo que esto que estás haciendo en este punto tiene que ver con el aporte cultural. En ese punto es donde agradezco tu experiencia y tus toques de color en este trabajo y bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Bien. Acá Cristian, si Gracias, Julio. Gracias por esta obra realmente, que como creo que en una conversación te dije, y como lo dijo Luis también, te pinta de pies a cabeza. Toda la obra completa. Al terminar el libro, creo que deja una reflexión también al lector. Hay una necesidad de hacerme a culpa de la población. Tenemos la capitocracia que nos merecemos. ¿Cuál sería la solución si no es una revolución de la juventud
para poder terminar con la caquistocracia y poder empezar realmente con una república. Pregunta, no, yo creo, en primer término, yo creo que ya dije, el año que viene no se va a solucionar nada. Estamos llegando tan abajo que de alguna manera la gente va a despertar, sobre todo la gente joven que no tiene orden o eventuales personales en la espalda. Espero que se despierten, yo no sé qué lo veré yo, pero seguramente la Argentina sí se van a despertar, y yo no creo en revoluciones, te vuelvo a decir, yo en este momento yo creo que lo que se puede hacer es pequeñas cosas, pero muchas pequeñas cosas para ir cambiando esta realidad. Gracias, Julio. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer una preguntita? Alberto, me gustaría sintetizar con una frase del libro. Ah, bueno. ¿Qué dice? Julio acá. Dice, no se trata solo de ese optimismo invencible que me anima en la vida. Se trata de que es posible que de tanta miasma que nos asfixia salgamos respirando otro aire, el aire de la democracia, la justicia social, el federalismo, el desarrollo armónico de todos, la vida libre de tóxicos, el aire puro de la decencia. Eso sintetizaría el espíritu del libro. Y Alberto. Sí. Me gustaría leer lo que dice ahí la Filmina, que Caquistocracia es una historia de amor, decepción y esperanza. Porque uno cuando termina de leer el libro ve la esperanza que Julio tiene en una Argentina mucho mejor. Un aplauso para Julito. Y ahora